Bienvenidos a Biblia y Esperanza. Mi nombre es Marco Sánchez y de la mano de nuestros colaboradores te invitamos a redescubrir la palabra del Creador a través de la lente hebrea. Shalom, amada familia de Biblia y Esperanza, que el Eterno les bendiga grande y abundantemente. ¡Qué honor y qué temblor del Eterno!, ¿verdad? Estar juntos una vez más en este episodio, el número 24 ya. ¿Cómo te encuentras el día de hoy? Muy, pero muy feliz, realmente agradecida con el Padre porque uno no alcanza a entender lo que es el privilegio de poder escudriñar acerca de sus enseñanzas, de su revelación y de todo lo que Él tiene para estos tiempos, para mostrarnos. Y pues sí, ciertamente, familia, la enseñanza del día de hoy no es un tema más. Es una verdadera bomba de revelación profética para el tiempo presente, para el tiempo actual, ¿ok? Y vaya que les instamos a que se preparen de verdad porque vamos a compartir, no sé si tú estés de acuerdo, una de las entregas más profundas y confrontantes que el Eterno nos ha encomendado hasta el día de hoy. Dinos el título. Claro que sí, con mucha alegría de poder compartir el tema. Se titula La repartición del Ruach HaKodesh, el Espíritu Santo, en tiempos de la reunificación de Israel. Ese es un título imponente. Y déjenme en este momento, familia y aquellos que nos están escuchando, hablarles a aquellos que están directamente en la vanguardia. ¿Cómo que la vanguardia? Sí, los que están al frente, ¿ok? ¿Al frente de qué? De esta línea de batalla. ¿Cuál línea de batalla? Bueno, la de compartir las buenas nuevas. Si tú eres uno de ellos y has sentido últimamente un fuego inusual, esa urgencia que no te deja en paz, en el ánimo de despertar a otros que se den cuenta, que entiendan lo que tú estás entendiendo, que sientes ese impulso de hablar, pero no alcanzas a comprender del todo la mecánica, el mover espiritual que está detrás de eso, entonces este episodio es para ti. Pues sí, hoy vas a entender que no estás solo, ni te estás volviendo loco. Amén. Con la guía del Ruach HaKodesh, el Espíritu de Santidad, queremos mostrarles que esa carga no es simple emoción humana. Si han sentido esto y actúan en obediencia, están operando bajo el diseño exacto del Espíritu Santo, del Ruají, las porciones espirituales que el Creador está repartiendo estratégicamente para la reunificación de las dos casas. Este tiempo es importantísimo, la casa de Israel y la casa de Yehudá o de Judá. Amén, amén. Y cuando hablas de esto, escuchar sobre porciones del Espíritu o capacitaciones proféticas, puede sonar un poco inusual para algunos si es la primera vez que se acercan a escuchar este concepto. Pero aquí nosotros les pedimos que nos acompañen paso a paso a lo largo de este episodio, porque van a ver cómo la misma escritura conecta cada pieza de este hermoso rompecabezas y todo cobra un sentido transparentito, cristalino, como decimos, ¿verdad? Así es, y es que desde Génesis, en Bereshit tenemos que el Creador sopló en la nariz del hombre el aliento de vida, el Ruach. El Ruach. Antes de eso, incluso en el primer capítulo donde nos dice que el Ruach se movía sobre las aguas y que ese aliento regresa a él cuando el cuerpo duerme, tal como dice Kohelet Eclesiastés en el capítulo 12, verso 7, pero el diseño no se detiene ahí. El Padre también opera asignando porciones específicas de su Espíritu de Santidad para misiones proféticas determinantes, y de eso se trata este episodio. Vamos a ver por qué ahora esta urgencia, por qué ahora en estos dos sentidos, tanto para los que estábamos en la dispersión como para aquellos que tienen identidad todavía como el pueblo de Judá. ¿Qué se está despertando? ¿Qué es lo que el Eterno quiere en nosotros? ¿Y qué está usando para hacer que esto suceda? ¿Y cuál es nuestra participación? Así que, familia, estamos ante un mensaje que de verdad nos desafía a todos a salir de esa lechita espiritual, ¿verdad? Este nos llama a tomar la palabra, a tomar tu Biblia, a investigar y a alcanzar esa madurez que ya el tiempo te exige.
Ya basta de los mensajes sencillitos, básicos. Este es uno que verdaderamente te va a poner a pensar. Y bueno, les invitamos a que abran su corazón y si te tienes a la mano un lugar donde apuntar algo, es una libretita o algo, pues adelante. Porque lo que se avecina es una ruta profética bien, pero bien interesante, ¿eh? Y de todas maneras recuerda que siempre puedes volver a repetir el episodio. Comencemos. Vamos a dar el primer paso. Tenemos que entender que todo tiene que ser basado en una legalidad, ¿ok? Recuerden que esto lo hemos hablado muchas veces. Todo tiene que tener una legalidad bíblica, una legalidad celestial. Así que queremos hacer una aclaración inicial contundente, antes de que alguien se nos vaya a confundir. No estamos hablando de la reencarnación, ¿ok? No tiene nada que ver con eso. No vamos a tocar temas de esa índole. Eso no es bíblico. De hecho, es pagano. Lo que la Escritura sí enseña es la transmisión de ese manto, una asignación o una porción del mismo Ruach profético, ¿ok? O que te asigna o que brinda capacidades distintas a los vasos humanos, a las vasijas humanas, ¿verdad? Y esto ha ido sucediendo a lo largo de distintas épocas. Así es. Entonces hagámonos una pregunta rápida con una respuesta rápida. ¿Por qué está sucediendo esto ahora? La respuesta es para confrontar y despertar a las dos casas de Israel y a la de Yehudá. Este es un diseño que se repite de parte de nuestro Padre Celestial, que requiere valentía, no solo para actuar, sino también templanza para soportar y hacer frente al rechazo. En la carne nosotros no funcionamos. Incluso Romanos nos señala que en la carne no se somete a la Torá, a la instrucción del Padre Celestial. Entonces lo tenemos que hacer en el Espíritu. Y ese Espíritu, ¿quién lo da? El Eterno. El Mashiach nos advirtió y nos dijo, yo les voy a enviar al Consolador, el Espíritu Santo, para que podamos ejecutar ese propósito y esa voluntad del Padre en nuestras vidas, particularmente porque estamos viviendo tiempos proféticos. Amén, amén, amén. Y ciertamente, ahorita esa parte del rechazo que mencionaste, la verdad a mí me resuena bastante y me queda claro que no solo a mí, sino a todos aquellos que venimos haciendo esta labor, porque de algo estoy seguro. Muchos de los que están oyendo se van a identificar con estas palabras, porque cuando compartes acerca de este despertar de cada una de las casas, ahorita vamos a ahondar en ese punto, normalmente recibimos un rechazo pues fuerte y tajante. Así es. Bueno, vamos a entrar en materia. Un ejemplo claro de lo que estamos hablando es, y muy específico, es el que nos da el mismo Mashiach en Mateo, En Matillau 11, capítulo 13 al 14. 11, sí. Entonces, Yeshua habla de Yohanan el Inmersor, Juan el Bautista, y dijo claramente, porque todos los profetas y la Torá profetizaron referente a Yohanan. En verdad, sí están dispuestos a aceptarlo. Él es Elías, cuya venida fue pronosticada. Juan no era Elías reencarnado. Pero Juan vino operando en el mismo espíritu, celo y poder de Elías para preparar el camino. Eso es de lo que estamos hablando, que está aconteciendo también ahora en estos tiempos. A ver, pero vamos a detenernos entonces un poquitín aquí porque tenemos que recibir un bañito de realidad escritural, familia. Para nuestra mente occidental, esto de que un espíritu o una porción del Ruach opere en diferentes o en distintas personas puede sonar a película de ciencia ficción o una cosa de esoterismo o misticismo extraño, ¿ok? Pero en el orden del Eterno esto es una constante legal. Ha pasado muchas otras veces, ¿ok? A lo largo de la escritura. Así que no solo es la que tú nos acabas de compartir ahorita. Vamos a ver algunas otras. Así es, exactamente. Entonces, quitémonos todo pensamiento místico, el Eterno nos renueve nuestra mente y vayamos a las pruebas que están en la Torá y los profetas. El primer gran ejemplo lo tenemos justamente con Moshe Rabenu, Moisés, en Números, Bamidbar, 11, 16 y 17 y aún en el capítulo 25. Moshe estaba agotado de liderar él solo a millones en el desierto. Y miren lo que el Eterno le dice. Adonai dijo a Moshe, tráeme 70 de los ancianos de Israel,
tráelos al tabernáculo del testimonio, y yo tomaré algo del Rúa que reposa sobre ti y lo pondré sobre ellos. Tremendo. Entonces ellos llevarán la carga del pueblo junto contigo para que tú no la tengas que cargar solo. Y más adelante insiste y dice, Adonai descendió en la nube, le habló a él, tomó algo del Rúa que estaba sobre él y lo puso sobre los 70 ancianos. Así que vemos uno tras otro los ejemplos de cómo nos señala la repartición del Rúa. Dice que el Rúa de Moshe ahora está sobre 70 ancianos, así como nos dijo que el Rúa de Elías estaba ahora sobre Johanán. Es impresionante, es impresionante. Y bueno, ciertamente es en el mismo capítulo 11, versículo 25, tenemos esta última parte. Es verdaderamente algo portentoso. El texto dice que cuando el Eterno descendió en la nube, y ese es otro tema que es interesantísimo, pero no lo vamos a tocar el día de hoy, tomó del Ruach que estaba en Moshe y lo colocó sobre estos 70 ancianos, ¿verdad, Israel? Y en cuanto al espíritu que reposó sobre ellos, estos comenzaron a profetizar en ese mismo instante. No hubo reencarnación, no hubo ninguna cosa extraña. Fue una repartición de la misma unción que ya estaba sobre Moshe. ¿Para qué? Pues para que el trabajo se llevara a cabo en unidad, ¿verdad? Como un solo cuerpo. Miren, un ejemplo muy claro es una alegoría, y nos han escuchado hacer a veces alegorías. Si tú enciendes 70 velas con la llama de una sola vela principal, la primera vela no pierde su fuego, no pierde su luz ni su intensidad, simplemente comparte y expande su luz. Y este concepto es hermosísimo, pero la historia sigue. ¿Qué pasó también con el sucesor de Moshe? También. Otra vez en Deuteronomio 34:9 dice claramente, y Josué, Yehoshua, hijo de Nun, fue lleno del espíritu de sabiduría porque Moshe había puesto sus manos sobre él. Hubo una transferencia legal de asignación y capacitación espiritual de un líder al siguiente. ¿Y qué cosa le venía a Yehoshua? Tremenda carga de trabajo, llevar al pueblo a través del Jardín. Pero bueno, y esto no para ahí, familia, ni se diga en el libro de los profetas. El caso más famoso de las escrituras es el de Eliyahu, de Elías y de Elisha o Eliseo. Esto lo puedes encontrar en el segundo libro de Reyes, capítulo 2. ¿Ok? Cuando Eliyahu iba a ser arrebatado en el torbellino, le pregunta a Elisha que qué quería. Y Elisha no pidió dinero, no pidió fama, no pidió poder, ¿no? Le dijo, te ruego que una doble porción de tu espíritu, del espíritu que reside sobre ti, que reposa de tu ruaj, sea sobre mí. Y lo hermoso le fue concedido. Cuando Eliyahu se fue, Eliseo, tomó su manto, golpeó las aguas del Jordán, las aguas se dividen, y los hijos de los profetas que lo estaban viendo desde lejos exclamaron, el Rúa, el espíritu de Eliyá, reposa sobre Eliseo. Tremendo. El mismo celo, los mismos milagros, la misma unción profética, operando ahora en un vaso diferente para continuar la misma agenda celestial. Es verdaderamente algo increíble. Y si queremos ver la manifestación más gloriosa y masiva de esta repartición en el Pacto Renovado, familia, porque aquí tenemos que tocar todas las partes de la Escritura, tenemos que ir directo al libro de los Hechos de los Apóstoles, ¿verdad? Capítulo 2. Y esto ocurrió durante una fiesta. ¿Cuál fiesta fue? La fiesta de Shavuot, Exacto. La que comúnmente conocemos como Pentecostés. Esto es oro puro, familia. Para entender este tema, prestemos atención. 120 discípulos reunidos en el aposento alto esperando la promesa de ese consolador que nos acabas de platicar hace unos instantes, que el Mashiach prometió que vendría. Así es. Y miren el detalle visual que quedó registrado en el texto de Hechos 2, 3 y 4. Dice, y se les aparecieron lenguas repartidas, como de fuego, asentándose sobre cada uno de ellos. Y fueron todos llenos del Ruach HaKodesh. Y comenzaron a hablar en otras lenguas, entiéndase idiomas, familia. Según el Ruach les daba que hablasen. Noten la imagen, no eran 720 espíritus diferentes, era el mismo Ruach HaKodesh, el mismo espíritu de santidad de Adonai, repartiéndose en 120 porciones individuales sobre cada vasija, cada ser humano que estaba allí. Y esa porción no vino solo para darles la capacidad sobrenatural de proclamar las maravillas del Eterno en idiomas
los famosos diferentes en todos los idiomas lenguas de las naciones, así es, de todos los dispersos que venían de muchas naciones. Así es. Así que si tú te das cuenta de esto, esta porción del Ruach trajo consigo no solo el que pudieran hablar en otros idiomas, sino toda la autoridad y el equipamiento y la capacitación del reino celestial, porque a partir de ese soplo en Shavuot, esos hombres y mujeres comenzaron a operar en una dimensión superior. Si tú vas a partir de ahí y lees el capítulo 3 del libro de los Hechos, vas a ver a Kefa, a Pedro, cuando le dice a un cojo de nacimiento: no tengo plata ni oro, pero lo que tengo te doy. En el nombre de Yeshua HaMashiach de Nazaret, levántate y anda. Dice que los pies del hombre cobraron fuerza al instante y se levantó. Eso es increíble, pero la cosa no para ahí. No termina ahí. Luego en Hechos capítulo 5, las sombras de los apóstoles sanaban a los enfermos en las calles. Los espíritus inmundos salían huyendo a gritos y los demonios eran expulsados. ¿Qué nivel de respaldo? Definitivamente. Porque había la llenura del Ruach HaKodesh que había sido repartido y los capacitó para derribar fortalezas, deshacer las obras de las tinieblas y testificar con poder indestructible que Yeshua está vivo. Amén, amén, amén. Así que ahí lo tienen, familia y amada audiencia, desde los 70 ancianos con Moshe, pasando por Yehoshua, Elisha, Yohanan el Inmersor y llegando hasta los 120 de Shavuot. Sin dejar de lado a Shimshon, Sansón, con esa fortaleza sobrehumana, Shlomo, esa sabiduría sobrehumana, y a otros tantos más. ¿Cuál es la regla que vemos? El Creador toma de su Ruach. ¿Cuál Ruach? El Ruach de Adonai. O el Espíritu, el Ruach de Jochma, Binah, Etzá, Gevurah, Da'at, Yirat Yahweh, temor a Yahweh. Estos son los espíritus, los Ruachim, que el Eterno reparte. Esto lo puedes encontrar en Isaías 11, específicamente el versículo 2. Y no nos metemos a cada una de esas palabras, pero todas esas palabras refieren una capacitación completa, total y absoluta que un ser humano podría recibir para llevar a cabo el mensaje con poder y respaldo celestial. Así que el Eterno respalde esto en cada uno de nosotros. Y por supuesto, que así sea de la misma manera para continuar equipándonos con autoridad y cumplir la misión profética de la época actual. Amén. Así que, amada audiencia, cuando les decimos que hoy el Eterno está repartiendo porciones del Ruach, vamos a entrar al tema de dos Ruachim particulares, así como vimos el de Elías que recayó sobre Yohanan y así otros. También hubo dos profetas, Ezequiel y Jeremías, ¿ok? Y las mismas capacitaciones y los mismos encargos que les hizo a ellos de forma puntual están cayendo en muchas de las personas en la actualidad. Ojo, no estamos inventando ninguna doctrina nueva. Estamos mostrándoles el modus operandi del Eterno, ¿ok? Cómo Yahweh Sebaot está haciendo estas cosas y lo está repitiendo. Así es, porque todo lo que es ya ha sido antes. Ya ha acontecido. El Padre no tiene que crear herramientas nuevas, Él no está creando cosas nuevas, estrategias nuevas. Él toma los mismos métodos celestiales que ya vencieron en el pasado y los activa en nosotros, hoy para la gran convocación de dos casas. Acordémonos que los ciclos no son simplemente un ciclo empieza y termina y se acabó, no, van ascendiendo, es como una espiral ascendente. Entonces pareciera la misma cosa, pero va en un nivel superior, por decirlo así. Entonces, aquí viene el misterio para nuestros días. El Eterno está despertando en el escenario para las profecías más grandes de la historia. La reunificación final de la casa de Israel, Efraín, y la casa de Judá, de Yehuda, como una sola nación. Amén. Ezequiel profetiza en capítulo 37 del verso 15 en adelante el famoso pasaje de los dos palos. Claro, todos lo conocemos cuando toma esos dos palos, así es. Isaías en el capítulo 11 del 11 en adelante dice el recogimiento de Israel y de Judá desde los cuatro confines de la tierra. Amén. En Jeremías, capítulo 30, verso 3, donde el Eterno promete que hará volver a los cautivos de Israel y Judá a la tierra que originalmente dio a sus antepasados. Que así sea.
Continúa en Amós, capítulo 9, del 14 en adelante. Esta promesa habla de un establecimiento permanente en la tierra prometida, donde jamás volverán a ser arrancados de la tierra que les he dado, Dice y muchas Adonai. más. Amén. Pero si todo esto fuera poco, esto fue ratificado por Rab Shaul en Romanos, el apóstol Pablo en Romanos, capítulo 11. Todo Israel será uno, una vez más, y todo Israel será salvo. Amén y amén. Amén y amén a eso que acabas de decir, a todo eso. Pero para que ese Israel sea plenamente unificado, las dos casas, familia, entendamos, tienen que despertar. Tienen que despertar al escuchar su parte. Démonos cuenta de esto, familia. Los profetas hablaron de ambas casas en mayor o menor medida. Pero algunos de ellos, el Eterno los usó de manera más puntual para hablarle a alguna de estas. Y esto es de lo que queremos hablarles y transmitirles de manera específica en este bonito episodio. Vamos a empezar con la primera, la casa de Israel. Los gentiles o dispersos, ¿verdad? Los que se fueron al norte, fueron expulsados, fuimos expulsados al norte. Ellos, ya al día de hoy, abrazaron al Mashiach Yeshua, pero están sin Torah. Los creyentes que dentro de esta casa están despertando a sus raíces, a esas raíces hebreas o israelitas, como quieras llamarle, y a la Torah, están recibiendo una porción del Ruach de Ezequiel. ¿Para qué? Para ir a hablarle a esa casa rebelde y religiosa, tal cual dice Ezequiel 2. Miren, familia, vamos a leer brevemente. Ezequiel 2 establece y dice, Él me dijo, ven Adam, ponte en pie. Está hablando Ezequiel, ¿verdad? Quiero hablar contigo, le está diciendo Yahweh. Dice, según me habló, el Ruach entró en mí. El Ruach entró en mí. Y me puso sobre mis pies. Y lo oí a él que me estaba hablando. Y él dijo, ven Adam, escucha familia, yo te estoy enviando a la casa de Israel. Ellos que me provocan, quienes me han provocado. Ellos y sus padres han transgredido contra mí hasta este mismo día, porque ellos son desafiantes, hijos de corazón duro. Yo te estoy enviando a ti, y tú les dirás, aquí está lo que Yahweh Elohim dice. Y tanto si escuchan o no, esta casa provocadora aún sabrá que un profeta ha estado entre ellos. En cuanto a ti, Ben Adam, no tengas temor de ellos, escucha esto familia, no tengas temor de ellos ni de sus palabras. Aun si zarzas y espinos, sea que compartas, ¿verdad? En alguna de las dos casas, pero particularmente Israel. Dice, te rodeen y te sientas entre escorpiones, entre ataques, burlas, mofas, escarnios. No tengas temor de sus palabras, ni te desanimes por sus miradas, porque ellos son una casa provocadora. Así que familia, si tú estás del lado que abrazaste al Mesías Yeshua, despertaste a la Torá, a los pactos, al Shabbat, y estás empezando a compartirles a ellos y te desdeñan, te hacen caras, se ríen, se burlan, te llaman palabras, aprópiate de Ezequiel 2. ¿Amén? Así es. Ahora vamos con la otra casa, la casa de Yehudá, el pueblo judío tradicional, nuestros hermanos mayores. Ellos se han mantenido guardando la Torá y los profetas con mucho celo. Oh, sí. Pero les falta reconocer al Mesías Yeshua. Los mismos judíos que están despertando la identidad de Yeshua hoy están recibiendo una porción del Rúa de Jeremías, Yirmeyahu. Pues su comisión principal, y la vemos en Jeremías capítulo 1, fue confrontar el corazón de Judá para evitar su destrucción y apuntar al pacto renovado. Leamos un poco acerca de esto. Esto lo vamos a encontrar, familia, a lo largo de todo el profeta, pero ciertamente queremos puntualizarles solo una pequeña sección. Pero Adonai me dijo, no digas soy solo un niño, porque tú irás a quien quiera que yo te envíe y hablarás cualquiera cosa que yo te ordene. Entonces Adonai me dijo, del norte la calamidad hervirá sobre todos los que viven en la tierra, porque yo convocaré a todas las familias de los reinos del norte, dice Adonai, y ellos vendrán y se sentarán cada uno en su trono y a la entrada de las puertas de Jerusalén, frente a sus muros y todo alrededor y frente a todas las ciudades de Yehudá.
Yo pronunciaré mis juicios contra ellos por toda su iniquidad en abandonarme, sacrificando para dioses extraños y adorando lo que sus propias manos hicieron. Tremendo. Pero tú, ciñe tus lomos, levántate y habla todas las palabras que yo te ordeno. Cuando los confrontes, no tengas temor de su rostro. Lo mismo que le dijo Ezequiel. Así es. O yo te quebrantaré delante de ellos, porque hoy, te fijas, yo te he hecho como una ciudad fortificada, una columna de hierro, un muro de bronce contra toda la tierra, contra los reyes de Yehudá, contra sus príncipes, contra sus coanim, sacerdotes, y el pueblo de la tierra. Ellos pelearán contra ti, pero ellos en ningún modo prevalecerán contra ti, porque yo estoy contigo para rescatarte, dice Adonai. Es tremendo el paralelismo, son tan similares los dos mensajes a los dos profetas, pero hay que recordar esto, familia, esto no es nuevo, ¿ok? Y vamos entendiendo, hay otros profetas que igualmente le hablaron a la casa de Israel y otros que le hablaron a la casa de Judá. Estamos solo tomando estos dos de forma particular para hacerte entender el concepto. Y si miramos el pacto renovado, este mismo diseño operó en los pilares del primer siglo. Kefa, que se le conoce como Pedro. Y él fue enviado con el Ruach, ¿ok? Enfocado en los Yehudim, en la casa de Judá. Es decir, Kefa fue mandado a hablarle a los judíos, mientras que Rab Shaul, Pablo, fue enviado a los Goim, a las naciones, ¿ok? A todos aquellos que estaban en la dispersión, tanto gentiles que no pertenecían de nada a Israel, tanto aquellos que habían sido dispersos. Es impresionante. Así es. Y ahora puntualicemos el pasaje al que ya hicimos referencia. Está en Eclesiastés Cogelet y dice: lo que ha sido es lo que será. Lo que ha sido hecho es lo que será hecho. Y no hay nada nuevo debajo del sol. Aquello que era ya está aquí. Y aquello que será ya ha sido. Pero Elohim busca eso que ha pasado. Entonces vemos cómo es una continuidad. El Eterno usa cada herramienta precisa para una labor específica, porque Él sabe que hay egos ahí detrás del intelecto de cada quien, de su cultura, de sus creencias, de su conocimiento. Entonces usó a un Pedro para los judíos, a un Rab Shaul, un gran rabino, conocedor a la profundidad de la Torá, para enviarlo a aquellos que teníamos completo desconocimiento porque habíamos abandonado y perdimos nuestra identidad acerca de la Torá. Entonces vemos cómo él usó herramientas específicas, así como Ezequiel y Jeremías. Es lo mismo. El Eterno está usando a quien Él necesita en el lugar que Él necesita. Entonces, en el tiempo que Él necesita. No es el mismo mensaje para quienes estamos en la dispersión como para aquellos que, bendito sea su nombre, ya están en tierra de Israel con identidad que nunca han perdido a través de estos últimos 2000 años. Así que vemos que Él usa como a Él le place, pero tiene esta condición de paciencia, de bondad, de generosidad y de amor, de entender las necesidades específicas de cada pueblo, por decirlo así, o de cada fracción del pueblo, porque somos un solo pueblo. Definitivamente, y esto me lleva a entender que, como dijiste acerca de Coelet, es un diseño cíclico, lo mencionamos también antes en otras líneas, hace unos instantes. Los mismos espíritus, que se entienda, los mismos Ruahim, que operan desde la antigüedad, desde el primer siglo y desde antes, se están repartiendo todavía al día de hoy sobre vasos ordinarios, es decir, sobre personas comunes y corrientes, que se entienda la expresión, pero cuando caen sobre estas personas ordinarias, eso nos capacita para hacer cosas extraordinarias. Y eso es la labor que mejor hace el Eterno. Nosotros hacemos lo posible, Él hace lo imposible. Efectivamente. Y si tú nos estás escuchando hoy y sientes una carga incomprensible por enseñarle la Torá a la iglesia protestante, o si eres judío y te sientes en esa urgencia de hablarle de Yeshua a los hermanos, recibe este apapacho al alma. No te estás volviendo loco, claro que no. Estás recibiendo una porción de esos Ruahim para este tiempo final. Totalmente, pero algo que te queremos recordar, y siempre hemos hablado con la verdad aquí, familia, hablamos con el corazón en la mano, es muy probable que seas afrentado, ¿ok? Si vas con el Ruach de Ezequiel te van a llamar legalista,
te van a llamar apóstata, judaizante o caído de la gracia. Te van a echar fuera de la congregación y la familia. Y si vas con parte del Ruach de Irmiyahu, te dirán blasfemo, traidor, insensato, te amenazarán de muerte y te echarán de la familia y sinagoga. Si te fijas, en ambos casos te van a dar la espalda. Pero de la misma manera, recuerda, a ambos profetas el Eterno les dijo que no tuvieran temor de sus palabras, ni de sus rostros, ni de sus miradas. Porque créanme, la gente que antes te decía hermano, te mirará, como decimos en México, con ojos de pistola. No debe hacerte retroceder estas situaciones. Por el contrario, escucha lo que el Eterno le dijo a Ezequiel en el capítulo 2, versículo 5, y aprópiate de esto este día, no importando cuál sea tu posición en este momento. Si le estás hablando a casa de Judá o si le vas a hablar a casa de Israel, aprópiate de esto. Dice, ¿acaso ellos escuchen? Y si no escuchan, porque son una casa rebelde, siempre sabrán que hubo profeta entre ellos. Aleluya. Nuestra labor no es convencerlos por la fuerza. No. Nuestra labor es soltar y lanzar la palabra. La palabra es la espada. La palabra es la que viene a cumplir aquello para lo que es enviada. La palabra es la que redarguye, la que convence. La palabra es la que tiene vida. Entonces, es nuestra misión conocer la palabra y dar palabra, porque eso es lo que hacía el profeta. Daba la palabra no de su intelecto, sino lo que venía por medio del Ruach y del conocimiento que ellos tenían en la Torá, en los escritos del Eterno. Aunque te pongan mala cara, la semilla legal queda sembrada en sus conciencias y ellos sabrán que la verdad estuvo caminando en medio de ellos. Esa es nuestra parte. La parte importante. Por supuesto, también podemos orar porque sus corazones sean convertidos en esa buena tierra donde cae la semilla y produce fruto. Pero nuestra labor es dar la palabra. Amén. Totalmente. Familia, estamos concluyendo este sorprendente tema. Y algo que no les habíamos solicitado o mencionado antes, que quisiéramos hacerlo a partir de este episodio. Les pedimos que nos den su apoyo. Si estás escuchando el podcast, compártelo por favor, dale like, ya sabes, hazle clic en la manita, o suscríbete en YouTube, ¿ok? Habilita la campanita para que te lleguen las notificaciones. De verdad que hasta que uno no está en esta posición no entiende cuán importante es que personas que hagan esto nos apoyan tanto a ministerios como el nuestro, que se sustenta de los apoyos de las personas, donativos, apoyos, sedacá, ofrendas, etc. Entonces, bueno, agradecemos mucho su apoyo, en este caso también en el like y todas estas cosas que son muy sencillas y gratuitas, pues nos son de mucha utilidad. Así es. Bueno, a todos los que nos escuchan, levanten su cabeza. Así es, familia. Si portan esa porción del Ruach, caminen con valentía. El Eterno siempre respalda a sus mensajeros, y más ahora que estamos en la recta final de la historia. Hermano. Hermana. Hoy no los dejaremos con una pregunta. Hoy no, sino que deseamos que el mensaje active en ti esa llama interior. No calles lo que te ha sido revelado. Soporta la afrenta. Mantente firme. Sé el Ezequiel o el Jeremías de tu entorno. Y sigue hablando con fuerza en el poder del Ruach y verdad de nuestro Mesías Yeshua. Shalom, shalom.